A todos y a todas, muy bienvenidos y bienvenidas a este espacio formativo de capacitación. Como saben ustedes, esto es parte de una nueva sesión que es parte de un ciclo de capacitación que estamos realizando desde el Ministerio de Medio Ambiente, en particular desde el sistema de compensación de emisiones del impuesto verde. Y en esta oportunidad vamos a abordar el procedimiento de Biocarbon Standard. Este es un estándar internacional y nosotros lo hemos incorporado, como algunos de ustedes deben saber, lo hemos incorporado dentro de los estándares reconocidos por el Ministerio de Medio Ambiente para los procesos de homologación en los proyectos de crédito, de reducción de emisiones, que son parte del sistema de compensación de emisión del impuesto verde. Así que, así como lo hemos hecho con otros estándares previamente, la idea es profundizar en este, conocer cuáles son los elementos diferenciadores y dónde están sus potencialidades para efectos de poder generar una mayor cantidad de proyectos en Chile. Estamos, saben ustedes, en la fase de maduración del sistema. Estamos muy contentos de lo que ha sucedido hasta ahora. Hay mucho interés en el sistema y tenemos algunos desafíos, entre esos la incorporación de soluciones basadas en naturaleza, proyectos nuevos, nuevas tecnologías, etcétera. Y creemos que en la medida de que somos capaces de profundizar en estos estándares a través de la presentación de ellos mismos, es que podemos generar un mayor vínculo entre el estándar y potenciales proyectos de reducción. Así que estamos muy contentos. Nos acompaña hoy día Paloma Sarria, quien va a explicarnos en detalle el sistema de biocarbón. Así que sin más, muchas gracias por su participación. Les deseamos una excelente jornada y esperamos que podamos ir resolviendo las dudas. Un par de cosas administrativas es que este webinar queda grabado en la página y lo vamos a subir a la página del sistema, igual que la presentación. Y vamos a estar respondiendo en línea, tanto el equipo del sistema de compensaciones del Ministerio, dudas que tengan que ver con el sistema, y el equipo de Paloma también va a estar respondiendo cuestiones que tengan que ver más específicamente con temas del estándar. Todo eso en el chat de esta sesión. Así que sin más, muchísimas gracias, Paloma, por estar acá y a todos y todas ustedes también por acompañarnos. Adelante, Paloma. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y los felicito por estar dando esos espacios para que los estándares puedan comentar acerca de sus procedimientos y temas específicos. De verdad que creo que es mucha ayuda y va a ayudar a que podamos seguir trabajando juntos y generar más proyectos para el sistema de compensación de emisiones. Bueno, yo voy a compartir una presentación. Por ahí me pueden facilitar, porque no tengo acceso ahorita a compartir. Bueno, mientras me facilitan el botón para compartir, contarles un poquito de mí. Mi nombre es Paloma Sarri y soy gerenta de desarrollo de negocios de Biocarbon Standard. Mi rol es contribuir al crecimiento del estándar a otros mercados y sectores, tanto en su programa de carbono como su programa de biodiversidad y ahora un nuevo programa que tenemos de créditos de agua. Esa es mi presentación y ahí está, ya me dieron acceso. Sí, ahí está. Perfecto, gracias. Un segundo, voy a compartir. Ah, sí, y para compartir lo que dijo Víctor, si tienen preguntas del estándar, si las pueden ir poniendo en el chat, que mi compañera Patricia, que está online también, los va a ir respondiendo mientras vamos avanzando. Gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Ven mi presentación? Sí, se ve. Sí, se ve, Paloma, muchas gracias. Perfecto. ¿Avanza? Sí, perfecto. Estamos viendo agenda. Genial. Entonces, bueno, nuevamente, muchas gracias. El día de hoy la idea es un poco repasar el estándar, las metodologías y herramientas de Biocarbon para poder explayarnos sobre las oportunidades en Chile. Esto es un poco la agenda. Bueno, no voy a entrar en detalle porque, como comentó Víctor, esta presentación la van a colgar en la página web, pero un poco contarles quiénes somos, los programas que tenemos, acerca de nuestro registro y visión tecnológica,
el impacto que ya hemos tenido, que tenemos globalmente en términos de proyectos registrados y indicadores distintos indicadores con los que han contribuido los proyectos, nuestros diferenciadores, y después entrar un poco en detalle el programa de carbono, ¿no? Cuáles son los principios y requisitos generales, los sectores en los que estamos, las metodologías, las herramientas, otros mecanismos interesantes, cómo funciona el proceso de certificación, los tiempos, las tarifas, los organismos de evaluación de la conformidad, los procesos de migración de proyectos y otros más. Entonces, para ir empezando, perdón, me adelanté una lámina. Uy. Ya. ¿Quiénes somos? Bueno, Biocarbon Standard es un estándar independiente fundado y liderado por mujeres, con la misión de contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático, la conservación de la biodiversidad, el desarrollo sostenible y el empoderamiento de las comunidades. Somos un estándar que nació en el sur global en el 2019, pero ya somos un estándar bastante internacional, operando en más de 10 países, tanto para los mercados de voluntarios como los mercados de cumplimiento. Estamos actualmente aprobados por ICROA, que es una acreditación internacional que valida los estándares que contribuyen a la alta integridad de los créditos de carbono, pero estamos en proceso ya de alinearnos con ICBCM. De hecho, estamos ya sometiendo la aplicación este mes y con miras a poder ser aprobados, y luego el próximo año a Corsia. En términos de algunos números, bueno, ya tenemos registrados 47 proyectos y 33 proyectos listados. Listados vendría a ser proyectos que están en una fase anterior al registro, sea en desarrollo o validación. De los proyectos registrados, ya se han emitido 67 millones de créditos de carbono verificados, y estos 67 millones ya se han vendido más de 40 millones, o sea, más del 60% ya se han colocado en el mercado. Un dato interesante por el lado de, digamos, el enfoque que le da el estándar al tema de biodiversidad y de soluciones basadas en la naturaleza, con los proyectos que hemos registrado o que tenemos en el registro, hemos logrado conservar y tenemos una proyección de conservar alrededor de 50 millones de hectáreas. Otro dato interesante también, que después lo voy a comentar, es que más de 30% de los proyectos registrados tienen comunidades indígenas pueblos indígenas y comunidades locales como líderes de los proyectos. Entonces, el componente comunidades es muy importante para nosotros. Bueno, y otros más que les voy a ir comentando luego. ¿Cuáles son nuestros programas? Tenemos 3 programas actualmente. Un programa de carbono, un programa de biodiversidad y un programa de agua. Y justo tomé agua. Bueno, sí, tenemos estos 3 programas, el programa de carbono desde el inicio, el programa de biodiversidad ya hace un par de años, y el programa de agua es un programa que acaba de pasar por consulta pública, es un programa bastante nuevo, pero muy, muy entusiasmados de también poder impulsarlo, ¿no? Entonces, el programa de carbono busca generar reducciones o remociones de gases de efecto invernadero que sean reales, medibles y permanentes, y operamos actualmente en 5 sectores: soluciones basadas por la naturaleza, energía, transporte, desechos, energía, transporte y desechos. Acá un typo. El programa de biodiversidad lo que busca es contribuir a la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad con la intención de obtener biocréditos voluntarios a través de 3 actividades principales: conservación, restauración y uso sostenible de las áreas. Y el programa de agua lo que busca es contribuir al uso sostenible y conservación de recursos hídricos a través de varias actividades como el uso eficiente del agua, la protección de fuentes hídricas y la restauración natural de los ecosistemas. Estos 3 programas, sobre todo en el aspecto de soluciones basadas en la naturaleza, tienen 3 objetivos transversales. Uno, bueno, obviamente, además de contribuir a la mitigación del cambio climático, es obligatorio contribuir a la adaptación al cambio climático, contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible y, bueno, generar co-beneficios en lo que es biodiversidad, desarrollo comunitario, de equidad de género. Lo último es voluntario, pero realmente es algo que le agrega bastante valor a los proyectos. Y comentar un poquito que ya al tener esos 3 programas, en lo que es soluciones basadas en la naturaleza, estamos logrando ofrecer un servicio, certificación bastante integral, holístico, ¿no? Porque estos 3 programas van bastante bien en ecosistemas, ¿no? Entonces, con esos 3 programas podemos agregarle cada vez más valor a los ecosistemas. Esa es un poco la idea, ¿no? Perdón.
Tenemos un registro, bueno, que es operado por una entidad independiente que se llama Global Carbon Trace. Es un registro sólido, seguro, rastreable, independiente, que opera como proveedor de servicios de registro, y ahí están registrados los proyectos certificados por Biocarbon. Ahí también están todas las transacciones relacionadas a los proyectos certificados por Biocarbon, la emisión de los créditos, las compras, retiros, transferencias, etc. Es un registro integrado con tecnología blockchain, ¿no? Para garantizar la máxima transparencia e integridad de los datos. Tiene compatibilidad con los mercados tanto voluntarios como de cumplimiento, y tiene la funcionalidad de ser interoperable y poder integrarse con otros mercados y plataformas. En la actualidad, por ejemplo, estamos integrados con diferentes marketplaces para la comercialización de los créditos de carbono, como es Carbon Place, Carbon Trade Exchange, Talo, también con empresas de agregadoras de datos, de análisis de datos y de ratings, como Silvera, MSCI, Allied Offsets, y bueno, también tenemos una alianza con Climate Action Data Trust. Esto es un poquito la mirada global de dónde estamos. Como les dije, estamos en más de 10 países, abarcando diferentes sectores. Nos hemos consolidado bastante bien en Latinoamérica, ya con muchos proyectos en Colombia, donde nacimos, pero también ya cada vez expandiéndonos a otros países como Argentina, Perú, ya en Chile también, bueno, reconocidos ya por Chile, también reconocidos por Ecuador, también por Perú, México también, Panamá y Estados Unidos, ¿no? Y acá algunos proyectos emblemáticos que pueden ver en la región de Latinoamérica. También estamos en África con algunos proyectos en sábanas naturales y Red+, también expandiéndonos ya a Asia, en países como Indonesia, Malasia, India, con proyectos tanto en soluciones basadas en la naturaleza como proyectos de biogás y energía renovable, y en Turquía y en Serbia, principalmente con proyectos en el sector de energía renovable y de tratamiento de residuos sólidos. Siguiente. La tipología de proyectos que caracteriza nuestro registro actual, bueno, más del 70% son proyectos en el sector de soluciones basadas en la naturaleza, pero también ya hay proyectos registrados en lo que son energías limpias, ¿no? El 19% corresponde a ese sector, 5% de lo que es el sector de tratamiento de residuos y 3% del sector de transporte. Otras cifras interesantes, como les decía, bueno, además de los 50 millones de hectáreas que tenemos proyectados conservar con todos estos proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, más o menos el 30% de los proyectos registrados son liderados por comunidades locales y pueblos indígenas. Algunos proyectos también ya han aplicado a la categoría especial, de la cual les voy a comentar más adelante, pudiendo mostrar co-beneficios en biodiversidad, equidad de género, desarrollo comunitario. Y los top 3 sectores que caracterizan el registro en la actualidad son los proyectos Red+, ARR y ecosistemas de alta montaña. Y en Chile, bueno, ya tenemos en el registro 3 proyectos que son todos de soluciones basadas en la naturaleza, principalmente en actividades de ARR y también de restauración de humedales. Y bueno, en el pipeline, otros proyectos en otros sectores como energía renovable, tratamiento de residuos y también soluciones basadas en la naturaleza, que esperamos poder traer pronto al registro. Ay, perdón, se me va esto. Lo que nos diferencia, bueno, somos, como les dije, un programa fundado y liderado por mujeres, nacidos en el sur global, especializado en proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, principalmente, pero también estamos en otros sectores, como les dije, y centrados en empoderar a las comunidades. Tenemos una confianza comprobada, ¿no? Ya que más del 60% de los créditos de carbono verificados ya se han retirado, ¿no? Se han vendido en el mercado. Nos caracteriza tiempos y tarifas muy competitivas y un trato, ¿no?, con el cliente o con el desarrollador bastante personalizado. Creo que es un valor bastante importante que agrega Biocarbon. Tenemos marcos metodológicos y procesos de certificación bastante robustos y rigurosos, ¿no? Entonces logramos ser rigurosos y a la vez eficientes en los tiempos. Luego, bueno, como les había comentado hace un rato, y ahora con estos 3 programas de carbono, biodiversidad y agua, creo que vamos a poder ofrecer un enfoque de certificación climática integral, ¿no?, para lo que es soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, el tema de la tecnología también es bien importante para nosotros. Como les comenté, es
es un foco de nuestro estándar. Nuestro registro es integrado con tecnología blockchain para asegurar la máxima trazabilidad, seguridad y transparencia de los créditos. También hemos publicado unas guías para la tokenización de créditos de carbono, ¿no? Para poder, digamos, buscar otros posibles mercados y colocar esos tokens. Y algo que acabamos de lanzar, que les podría interesar a alguno que está participando acá, es un grupo de trabajo para implementar procesos de MRV, monitoreo, reporte y verificación digital, en las metodologías y procesos de biocarbon, con el objetivo de poder ser más eficientes en la certificación de proyectos y que también los desarrolladores puedan, digamos, ser más eficientes en el desarrollo de sus proyectos y lograr mejores costos, y también por el tema de la integridad, ¿no? Ser más precisos en los datos. Entonces, eso es algo nuevo que acabamos de lanzar. Este grupo de trabajo se va a implementar en septiembre, entonces si hay algún interesado me lo pueden hacer saber para que puedan participar. Y lo otro es que, bueno, tenemos acceso a los mercados de cumplimiento a través de alianzas con gobiernos e instituciones. Y ya entrando un poquito al tema de hoy, el programa de carbono de gases de efecto invernadero de Biocarbon, caracterizado por tres componentes importantes, ¿no? El estándar de Biocarbon, las metodologías y las herramientas, ¿no? Y el estándar Biocarbon básicamente define los principios y requisitos que son necesarios para la certificación y registro de los proyectos de GEI, así como la emisión de estos créditos de carbono verificados y también cómo participan los organismos de evaluación de la conformidad, entre otros. Las metodologías básicamente son documentos metodológicos que definen los procedimientos, ecuaciones, parámetros y datos para cuantificar la reducción o remoción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como para poder monitorear estas reducciones o remociones y hacer seguimiento a estas actividades. Y luego están las herramientas que son complementarias al estándar, pero que básicamente las hemos desarrollado para darle más claridad y detalles a los usuarios para poder implementar con mayor facilidad el estándar, ¿no? Entonces, básicamente después se las voy a comentar, pero hay herramientas para cómo se debe demostrar la adicionalidad, cómo se debe demostrar la permanencia, cómo se debe demostrar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, entre otros más. Entonces, son herramientas que hemos desarrollado para ayudar a ustedes, los desarrolladores, a poder incorporar esos conceptos que son obligatorios del estándar a sus proyectos con más facilidad. Eso también podría ser otro diferenciador de Biocarbon. Bueno, ¿cuáles son los principios por el cual se rige nuestro estándar? Son 6. La pertinencia, que se refiere a que deben seleccionar todas las fuentes, sumideros y reservorios de GEI, datos y metodologías apropiadas para las necesidades del usuario previsto. Debe haber una cobertura total, se deben incluir todas las emisiones y remociones pertinentes de carbono, de gas de efecto invernadero, perdón, y se debe incluir toda la información pertinente para dar soporte a los criterios y procedimientos. Debe haber coherencia, ¿no? Se deben, a través de permitir comparaciones significativas en información relacionada con los gases de efecto invernadero. Debe regirse las actividades por la exactitud y la precisión, ¿no? Se debe reducir al máximo el sesgo y la incertidumbre en la medida de lo posible. La transparencia también es otro principio bastante importante, ¿no? Se debe poder divulgar toda la información necesaria, ¿no? Siempre y cuando no haya un conflicto en poder divulgarla, pero suficiente y apropiada relacionada con los proyectos para permitir que futuros usuarios puedan tomar decisiones con confianza razonable. Y también, muy importante, ¿no? Poder regirse con una actitud conservadora, ¿no? Siempre incorporar el conservadurismo a sus proyectos, usar supuestos, valores y procedimientos conservadores para asegurarse de que no haya una sobreestimación de las reducciones o remociones de gases de efecto invernadero. El idioma que rige el estándar es el inglés, ¿no? Bueno, inglés y el español, pero toda la documentación que se presenta para certificar los proyectos debe ser presentada en inglés. Acabamos de lanzar la última versión del estándar, es la versión 4, se lanzó en junio y ya terminó consulta pública, entonces ya está colgada. Esa es la versión nueva, que se alinea bastante con todos los requisitos de ICBCM y de CORSIA. Y bueno, acá es importante mencionar que para los casos en los cuales se deba
los usuarios, ¿no?, desarrolladores deban actualizar sus proyectos para poder cumplir con la nueva versión del estándar, tienen 90 días hábiles a partir de la fecha de publicación para poder adaptar la versión actualizada. Bueno, en el caso, por ejemplo, que hay un proyecto que acaba de obtener el reporte de validación, digamos, ya está avanzando en el desarrollo y ya obtuvo el reporte de validación con el estándar anterior, el proyecto puede proceder con el registro basado en la versión anterior y luego ya más adelante actualizar con el nuevo estándar. Y el cumplimiento para los proyectos con proceso de verificación se dará en el siguiente periodo de cuantificación. Entonces, básicamente, aplicaría principalmente para los proyectos que están en desarrollo, ¿no?, en fase de listados, como mencioné antes. Perdón. ¿Cuáles son los requisitos generales para poder certificar proyectos? Bueno, las tipologías que le mencioné, certificamos proyectos, actividades de ARR, ¿no?, actividades Red+, también en lo que llamamos nosotros ecosistemas estratégicos, incluyendo manglares, sabanas naturales, humedales, entre otros que después les voy a mostrar, energía, transporte, manejo de desechos de residuos. La ubicación de los proyectos puede estar en cualquier parte del mundo. En lo que se refiere a la escala del proyecto, para los proyectos del sector AFOLU o soluciones basadas en la naturaleza, no hay una escala, no se dividen por escala, no aplica ninguna escala. En otros sectores, lo que no son AFOLU, o sea, energía, transporte y residuo, sí se aplica términos de escala y se distinguen entre proyectos grandes y pequeños de acuerdo a las reglas del mecanismo de desarrollo limpio. Con relación a la fecha de inicio del proyecto, podemos comentar 3 temas. La fecha de inicio de actividades se refiere a las actividades de implementación que van a generar reducciones o remociones reales de emisiones. Es decir, cuando, por ejemplo, inicia la construcción de una planta de energía renovable o inician las actividades de plantaciones comerciales, es un proyecto ARR, eso marcaría lo que se llama la fecha de inicio de actividades. Luego está lo que es la fecha de inicio del periodo de acreditación, que recién ahí, esa es la fecha en la cual se dan las primeras reducciones o remociones de gases de efecto invernadero, ¿no? Recién con la fecha de inicio del periodo de acreditación es que ya uno puede considerar que está generando reducciones o remociones de gases de efecto invernadero. Entonces, esta fecha puede diferir de la fecha de inicio de actividades. Y una consideración, tal vez diría la más relevante, es que sí puede haber retroactividad en los proyectos, puede ser de hasta 3 años, contados desde la firma del contrato con el organismo de evaluación de la conformidad. En algunos casos, que estén bien justificados, se podría extender a 5 años, tomando en cuenta distintos escenarios como que el retraso fue ajeno al titular u otros, ¿no? Siempre y cuando se cuente con todo el sustento para poder sustentar, valga la redundancia, que quisieran aplicar 5 años de retroactividad y no 3. Pero en principio, la regla hoy día con el nuevo estándar son 3 años que se cuentan para atrás desde la firma del contrato con el organismo de evaluación de la conformidad. Con relación a la duración del proyecto y los periodos de cuantificación, en el sector AFOLU, los proyectos que no son Red+, tienen una duración máxima de 40 años. Los proyectos que son Red+, pueden durar hasta 60 años. Y otros sectores, energía, transporte y residuos, los proyectos pueden tener periodos fijos de 10 años, no renovables, o periodos renovables de 7 años cada uno. En el sector AFOLU, con relación a los periodos de cuantificación renovables, los proyectos que no son Red+, o sea, ARR o los ecosistemas estratégicos, pueden tener 2 periodos de 20 años, o sea, uno de 20 y después se renueva por 20 más. Y en Red+, pueden haber hasta 4 periodos de 10 años. Entonces, empiezas con 10 años y luego renuevas por otros 3 periodos de 10 años cada uno, ¿no? Bueno, otro requisito importante, la adicionalidad, que es algo que ustedes deben de conocer, pero el titular del proyecto debe garantizar que los créditos de carbono verificados representan reducciones o remociones que son adicionales, ¿no? Deben mostrar que exceden obligaciones legales, que superan escenarios conservadores sin incentivos de carbono y no ocurren
sin el estándar Biocarbon como condición habilitante. Para ello deben aplicar la herramienta adicionalidad y línea de base, que después les voy a comentar un poquito más. Los proyectos deben estar en cumplimiento con todas las leyes, estatutos y marcos regulatorios locales e internacionales, por ejemplo, con relación al respeto de derechos humanos, ahí deben cumplir con varios estatutos internacionales. Y otro requisito, como les había comentado anteriormente, es que los proyectos deben demostrar acciones, o sea, cómo contribuyen a la adaptación al cambio climático, ¿no? Y cómo contribuyen al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Con relación a metodologías, bueno, como les había comentado, estamos en estos 5 sectores. En el sector de soluciones basadas en la naturaleza, contamos con metodologías propias en lo que es ARR, ¿no? Actividades de forestación, reforestación y restauración, en lo que es también REDD+, ¿no? Que es todo lo que es relacionado a evitar la degradación y la deforestación de los bosques, también lo que llamamos nosotros evitar el cambio de uso de suelo en ecosistemas estratégicos, como son los ecosistemas de alta montaña. Ahí básicamente son actividades para restaurar y conservar humedales, o lo que se llama turberas o bofedales, ¿no? Que son estos ecosistemas de alta montaña. También tenemos otra metodología para la conservación y restauración de humedales continentales, otra para la restauración y conservación de sabanas naturales, que es un ecosistema bastante específico, ¿no? No sé si eso existe en Chile, pero en Colombia, en África también hay bastante potencial en ese tipo de ecosistemas. Ecosistemas costeros, también lo mismo, actividades sobre todo de restauración en ecosistemas costeros, básicamente manglares. Y también tenemos otra metodología de carbono orgánico en suelo, ¿no? Que tiene que ver con actividades que mejoran el contenido de carbono en el suelo, ¿no? Básicamente actividades en el sector de agricultura. Y otra metodología propia en lo que vendría a ser el sector de energía, que son plantas de biometanización. Y bueno, para los sectores de energía, transporte y manejo de residuos, bueno, en manejo de residuos tenemos esta metodología propia que les comenté, las plantas de biometanización, pero también para ese sector de tratamiento de residuos podemos trabajar con las metodologías del mecanismo de desarrollo limpio. Y lo mismo para los sectores de energía y transporte. Bueno, no voy a entrar en detalle porque esta presentación la van a tener colgada, pero acá hay como un mayor detalle de la aplicabilidad y las actividades de cada una de las metodologías que son propias, que han sido aprobadas, o sea, digamos, que son propias de Biocarbon. Rapidito nomás, tal vez para ARR se pueden aceptar actividades, por ejemplo, como sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, plantaciones comerciales y otras herramientas de manejo del paisaje, como ejemplo. En conservación y restauración de humedales, bueno, eso es bastante directo, no tiene mucho sentido entrar en detalle ahí, pero de ahí tal vez comentar un poquito sobre la metodología de carbono orgánico en suelo, ¿no? Eso básicamente, que es la última metodología que está al final de la tablita, básicamente son actividades que incluyen la gestión de residuos agrícolas, es aplicable a proyectos que mejoran el carbono orgánico del suelo, como les había dicho, mediante el uso de digestatos, sedimentos de biodigestores y que implican prácticas de manejo sostenible del suelo en cultivos perennes o áreas de pastos. Bueno, el resto de metodologías son bastante directas, ¿no? Y no creo que tenga mucho sentido entrar en detalle, pero eso lo van a tener ustedes y acá básicamente hemos colocado el tipo de actividades y bajo qué criterios son aplicables cada una de estas metodologías. Perdón, me fui. ¡Ay! Ya. En lo que se refiere a las metodologías del mecanismo de desarrollo limpio, como les dije, para lo que es energía, residuos y transporte, trabajamos con todas las metodologías del mecanismo de desarrollo limpio. En energía, bueno, acá hay algunos ejemplos de metodologías, pero el listado, el link que he puesto al costado, en ese link están todas las metodologías del mecanismo de desarrollo limpio que podemos utilizar como Biocarbon. Pero está dividido en sobre todo estas actividades que coloco acá, ¿no? Generación de energía, generación con fuentes de energía renovable, como es energía solar, eólica e hidroeléctrica hasta 20 megawatts, instalación de sistemas de energía renovable para autoconsumo, ¿no? Por ejemplo,
paneles solares en comunidades rurales o empresas, optimización de centrales hidroeléctricas existentes mediante mejoras tecnológicas, el uso también de biomasa, ¿no?, para generar energía limpia, y también mejoras de eficiencia energética en procesos industriales, ¿no? Y otras más, pero acá, digamos, acá hay un resumen de algunas de las actividades consideradas dentro de este grupo de metodologías que podemos utilizar. Pero como les digo, todo está en ese link, que después lo pueden ver. En residuos también tenemos eso todo está en la página web de Biocarbon, hay ese vínculo que he puesto al costado, ahí están todas las metodologías del MDL que podemos utilizar, además de la propia de las plantas de biometanización, y bueno, acá básicamente se divide en 3 grandes tópicos, ¿no? Gestión de residuos, ¿no? Y puede ser captura de metano o quema de metano y su reutilización en rellenos sanitarios, en sistemas tratamiento de aguas residuales y en cualquier otro tipo de sector que tenga tratamiento de residuos. También pueden haber proyectos en el sector de agricultura y ganadería, manejo de residuos orgánicos de ese sector, y energía y biomasa, uso de residuos como combustible, producción de biogás y sustitución de combustibles fósiles. En transporte también utilizamos las metodologías del mecanismo de desarrollo limpio y se pueden dividir en 5 grandes tipologías: transporte público sostenible, cambio modal, que es sustitución del transporte por carretera hacia tren o barco, eficiencia en flotas vehiculares, reducción de emisiones aeroportuarias y combustibles alternativos para transporte. Ya no voy a entrar en mayor detalle, pero estos, digamos, todo está disponible en estos vínculos que les he puesto acá, y estas son los sectores, los subsectores de estos que podemos certificar. Y importante mencionar que ahorita en consulta pública, por si la quieren revisar, tenemos una metodología nueva para el manejo forestal mejorado y prevención de la conversión planificada de bosques, que es la metodología BCR 0010. Y por publicarse a consulta pública una nueva metodología de biochar, que esperemos se publique este mes o en agosto. Con relación a la cuantificación y monitoreo de las remociones y o reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, hay que considerar estos 3 conceptos. Uno, el conservadurismo y manejo de la incertidumbre, como yo lo había comentado previamente. Es muy importante que se integre esto en los cálculos. Como les dije, bueno, se deben utilizar valores y datos nacionales o locales siempre que estén disponibles, que se pueda. En la ausencia de dichos datos, se pueden por defecto utilizar los valores del IPCC, y si se utilizan estos, siempre se debe aplicar valores y supuestos conservadores, es decir, por ejemplo, el límite inferior en caso de que haya un rango de datos, y siempre utilizar la versión más reciente de documentos externos como las directrices de IPCC para inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. También muy importante cómo se define la línea de base y cómo se reevalúa la línea de base. Entonces, se debe establecer una línea de base real y conservadora que represente las emisiones de gases de efecto invernadero que ocurrirían en ausencia del proyecto, de acuerdo a la metodología elegida. Cada metodología define cómo se debe establecer la línea de base. Deben siempre tenerse en cuenta las políticas nacionales y o sectoriales a la hora de establecer la línea de base, sin crear incentivos perversos que puedan afectar las NDC y las partes de acogida. Y en términos para lo que es reevaluación de la línea de base, en el sector AFOLU, puede ser cualquier proyecto, REDMAS, ARR o los proyectos que les mencioné de conservación de ecosistemas estratégicos, pero ahí se debe reevaluar la línea de base cada 5 años y presentarla para su validación. Y en lo que es no AFOLU, ¿no?, o energía, transporte y residuos, se deberá reevaluar la línea de base cada 7 años y presentarla para su validación. Y lo otro importante es el tema de las fugas y la no permanencia, ¿no? Entonces, se debe también calcular y monitorear las fugas de acuerdo a lo dispuesto en cada metodología, y estas deben ser deducidas de las emisiones finales, de las reducciones de emisiones finales. Se deben aplicar mecanismos para la gestión de estos riesgos de fugas, y con relación a la permanencia, se debe asegurar la permanencia de las actividades y beneficios del proyecto durante el periodo de cuantificación. Se debe evaluar el potencial riesgo de reversión, tanto por el lado social, ambiental, financiero, relacionado a las comunidades, entre otros, ¿no? Se deben implementar estrategias para mitigar estos riesgos de reversión, y en caso no se puedan revertir, asumir acciones compensatorias.
La siguiente. Bueno, eso fue con relación a los temas más importantes relacionados a la cuantificación y monitoreo de las reducciones o remociones de emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito sobre los derechos al carbono, los procesos de consulta y los mecanismos de reclamación que establece el estándar. Ay, perdón. Con relación a los derechos sobre el carbono, bueno, esto es muy importante porque tiene que ver, sobre todo para proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, con el rol de las comunidades y pueblos indígenas. Pero bueno, para lo que es derechos sobre el carbono, el titular, ¿no?, debe demostrar que tiene la propiedad legal de esos créditos de carbono verificados, y debe demostrar que esa titularidad se ha logrado conseguir con acuerdos transparentes y justos, ¿no? Y estos acuerdos tienen que incluir varios componentes que están a la derecha en el cuadrito azul, algunos muy básicos, pero tal vez importante recalcar que, bueno, tiene que estar súper claro el periodo total, ¿no?, de cuantificación, de la cuantificación de las reducciones o remociones. Las responsabilidades, obligaciones y derechos de cada una de las partes firmantes tienen que estar súper claras, y tiene que haber lo que llamamos una distribución de beneficios que sea justa entre las partes, ¿no? Y también tienen que haber establecido mecanismos para posibles quejas o reclamos. Con relación a pueblos indígenas y comunidades nativas, en caso que estas sean participantes de los proyectos, el titular del proyecto deberá garantizar lo que llamamos el derecho fundamental a la consulta previa y o llevar a cabo los procedimientos previstos en la legislación vigente. Lo otro bastante importante es el proceso de consentimiento libre, previo e informado, ¿no? Entonces, en los casos en que el proyecto esté ubicado en tierras ancestrales indígenas o que utilice recursos correspondientes que sean propiedad de comunidades indígenas, los derechos sobre el carbono deberán estar respaldados por estos procesos basados en el consentimiento libre, previo e informado. Y esto como parte del diseño e implementación del proyecto, ¿no? Y este proceso incluye diferentes temas como la posibilidad o el derecho, ¿no?, de las comunidades y actores del terreno, ¿no?, del territorio, a poder negociar las condiciones bajo las cuales el proyecto es desarrollado, implementado, monitoreado y evaluado a futuro. Y las comunidades deben participar con sus representantes legítimos y, en la medida de lo posible, ¿no?, siempre tratar de incluir a mujeres y grupos vulnerables dentro de este proceso. Lo otro importante es el tema de la distribución de beneficios, ¿no? Como comenté, ¿no?, los acuerdos deben incluir mecanismos de distribución de beneficios con relación al carbono, ¿no?, y a la venta del carbono, que sean justos y equitativos y que hayan sido comunicados a las comunidades locales y pueblos indígenas en formas que sean cultural y lingüísticamente apropiadas. Y con relación a la tenencia de la tierra y derecho a operar, bueno, se deberá demostrar, ¿no?, que también la tenencia de la tierra, o sea, el titular tiene que demostrar que tiene la tenencia de la tierra o al menos un acuerdo con el propietario del predio, ¿no? Y eso según lo dispuesto en la regulación local y al menos durante el tiempo de cuantificación que se haya elegido para el proyecto. Y lo otro importante es que también deben de demostrar su derecho legal a operar en el área del proyecto. La siguiente. Con relación a los procesos de consulta, bueno, llevamos procesos de consulta en diferentes partes, como lo mencioné anteriormente. Si hay pueblos indígenas y comunidades locales, debe haber un proceso de consulta previa, o lo que exija la legislación local. Luego, el estándar también exige que se realice una consulta con las partes interesadas, ¿no? Entonces, los titulares de proyectos deben realizar diferentes procesos con las partes interesadas, tanto en la fase de diseño como en la implementación del proyecto. O sea, esto debe ser continuo, ¿no? No solamente para el diseño del proyecto, sino debe haber una consulta continua con las partes interesadas, y se debe tomar en cuenta todos los temas que se consulten, y eso se deberán tomar en cuenta en el desarrollo de los documentos para su presentación final, o si son comentarios que aparecen durante la implementación del proyecto, se deberá evaluar si el proyecto debe ser corregido, ¿no?, para tomar en cuenta estos comentarios. Entonces, debe haber tanto consultas locales como consultas globales, ¿no?
Esto generalmente, las consultas de carácter global podrían aplicar en casos en los cuales hay proyectos que se pueden ver afectados por ecosistemas transfronterizos, ¿no? Que involucre biodiversidad global o sean temas de preocupación internacional, y ahí el desarrollador debe procurar contactar a las partes interesadas globales, ¿no? Y darles la información de los proyectos y recibir sus comentarios y tomarlos en cuenta. Y bueno, todo esto se debe, como les digo, tomar en cuenta y resumir en los documentos apropiados. Los de tomar en cuenta también el organismo de evaluación de la conformidad a la hora de validar y verificar proyectos. Y también lo otro importante son las consultas públicas que realiza el estándar como tal tanto de los proyectos como de las metodologías, ¿no? Entonces, todos los documentos de proyectos, metodologías, herramientas, estándares y documentos del programa son sometidos a consultas públicas online, ¿no? Los documentos se cuelgan en la página web de Biocarbon por un periodo de 30 días calendario, ¿no? Y también lo mismo, ¿no? Todos los comentarios que se reciban se toman en cuenta para poder corregir los documentos. Y para los proyectos, ¿no? Para los proyectos que entran a la consulta pública durante 30 días, durante la validación y verificación se debe demostrar cómo las consultas fueron resueltas. Y luego tenemos lo que se llama los mecanismos de reclamos, ¿no? Que se han implementado también. Bueno, Biocarbon por sí mismo como estándar tiene un canal de ética y cumplimiento que cualquier parte interesada puede utilizar para hacer alguna queja o reclamo, sea del proyecto o también relacionado a los procesos de Biocarbon. Entonces, Biocarbon sí tiene este canal de ética y cumplimiento que es público y es transparente, pero también ya se está exigiendo a los desarrolladores a los titulares de proyectos que también establezcan un mecanismo de quejas accesible a las partes interesadas de sus proyectos, ¿no? Este mecanismo de quejas debe ser robusto, transparente, independiente, y debe ser público, accesible y culturalmente apropiado. Debe permitir la presentación confidencial de las quejas y reclamos, ¿no? Que así también lo hacemos por el canal de Biocarbon, y garantizar una resolución justa de cualquier incidente social, ambiental o cultural que pueda derivarse, tanto directa o indirectamente, de las actividades asociadas al proyecto, ¿no? Y el mecanismo también debe garantizar la protección contra represalias y establecer un proceso y cronograma claro para el tratamiento de las quejas. Se debe revisar periódicamente, al menos cada 3 años, para garantizar su eficacia y accesibilidad. Y el mecanismo de quejas debe estar claramente descrito en cada acuerdo que tiene el proyecto, digamos, entre el titular y las partes interesadas, y compartirlo de forma destacada con todas las partes interesadas y los pueblos indígenas y las comunidades locales. Y también el titular del proyecto debe hacer presente y compartir con las comunidades locales y pueblos indígenas y otras partes interesadas que existe el canal de ética y cumplimiento de Biocarbon, en caso quieran también presentar un reclamo o una queja por ese lado, ¿no? Que pueden tener que ver con diferentes tópicos, ¿no? Problemas relacionados con el consentimiento, violaciones de derechos, incumplimientos de acuerdos u otro tipo de quejas. Otros aspectos que quería mencionar del estándar que son interesantes, bueno, tenemos lo que se llaman beneficios excepcionales y proyectos agrupados, ¿no? Los beneficios excepcionales básicamente se otorgan a proyectos en el sector de soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Que además de contribuir con la mitigación y adaptación al cambio climático, también tienen componentes relevantes para la conservación de la biodiversidad, el empoderamiento de las comunidades locales y también que demuestren un liderazgo en equidad de género. Entonces, son 3 categorías para lo que llamamos beneficios excepcionales que actualmente promovemos con el estándar, ¿no? Está la categoría orquídea, la categoría palma de cera y la categoría cóndor andino. La categoría orquídea básicamente se lo puede otorgar a proyectos, bueno, como dije, que tienen una conservación excepcional de la biodiversidad, y esto puede incluir proteger hábitats críticos, controlar especies invasoras,
conservar áreas con alto valor de conservación y demostrar mejoras ecológicas. Además, deben integrar también la biodiversidad en su gestión, aplicar técnicas de restauración y usar protocolos científicos de monitoreo, mostrando resultados medibles en la calidad del hábitat, las poblaciones de especies o la conectividad del paisaje. Luego, la segunda categoría que tenemos, que es la categoría de palma de cera, valora o reconoce, ¿no?, proyectos que tienen un impacto socioeconómico transformador. Y eso tiene que ver con demostrar que los proyectos implementan mecanismos transparentes de distribución de beneficios con las comunidades, que se reinvierten los ingresos por carbono en iniciativas comunitarias, que se fortalecen a las partes interesadas locales a través de pequeñas empresas o cooperativas, y que hay mejoras comprobables en ingresos debido a este fortalecimiento de las pequeñas empresas o cooperativas, y también que entregan fortalecimiento de capacidades o acceso a recursos. Y también se espera que promuevan el empoderamiento y la resiliencia, especialmente en lo que son poblaciones vulnerables, usando marcos de monitoreo que midan impactos diferenciadores y sostenibles. Y luego está la tercera categoría, que es la categoría de Cóndor Andino, que reconoce el liderazgo en equidad de género, ¿no? Y ahí los proyectos que están realmente apostando, incorporando la equidad de género en sus proyectos, deben demostrar avances medibles en participación de mujeres en liderazgo y toma de decisiones en los proyectos o en las actividades del proyecto, marcos de gobernanza y formación con enfoque de género, mitigación de riesgos relacionados con el género y mayor acceso de mujeres y niñas a oportunidades económicas, instituciones o de tierra, ¿no? Entonces, estos son las categorías especiales de beneficios excepcionales, ¿no? Si un proyecto puede tener una de estas o todas, ¿no? Si es que realmente incorpora estas acciones en sus proyectos, y los alentamos a que lo puedan hacer, ya que realmente pueden agregar el valor de sus iniciativas. Y lo otro que también es, y esto, digamos, lo menciono también porque tiene que ver con comunidades, con empoderar a comunidades, y también el siguiente punto, proyectos agrupados, también tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, también bajo el estándar podemos permitir que se presenten grupos de proyectos o proyectos agrupados, ¿no? Entonces, se pueden registrar como proyectos, por ejemplo, en el sector AFOLU, los proyectos de GEI pueden registrarse como proyectos agrupados, permitiendo añadir nuevas áreas tras la validación inicial, o sea, sin tener que pasar por otra validación, ¿no? Entonces, uno presenta el proyecto, incluyendo las nuevas áreas que se van a añadir en el futuro, y solamente se pasa por un proceso de validación. Entonces, y se inicia el proyecto, se instalan las primeras áreas, y más adelante en el tiempo entran las siguientes sin tener que nuevamente pasar por el proceso de validación, ¿no? Bueno, todas las adiciones durante ya los procesos de verificación posteriores deben ser validadas por un organismo de evaluación de la conformidad y registradas formalmente. Y bueno, este enfoque lo que hace es facilita la escalabilidad de los proyectos y la eficiencia también, manteniendo la integridad ambiental y la coherencia metodológica, ¿no? Y se puede hacer tanto para el sector de soluciones basadas en naturaleza como el sector de energía, transporte y residuos, ¿no? Y ahí lo que llamamos son, se pueden agregar instancias o unidades nuevas a futuro. Entonces, el proyecto que se presenta para el registro identifica, ¿no?, que se va a iniciar con ciertas unidades, por ejemplo, de plantas solares, y que en el futuro van a entrar otras consecutivas, ¿no? Y se pasa por solamente ese proceso inicial de validación. Entonces, eso también es importante, y sobre todo en el sector AFOLU, ¿no?, o relacionados a pequeños productores, pequeñas empresas, ¿no? Esto puede ayudar realmente a que puedan avanzar con sus proyectos, justificarlos y lograr esa escalabilidad y eficiencias que a veces no pueden lograr, digamos, si no se pueden agrupar los proyectos, ¿no? Luego, bueno, entrando ya al tema de las herramientas, no sé cuánto tiempo, bueno, ya. Ya, bueno, ya repasé algunas anteriormente, pero tal vez para detallar otras que son relevantes. Bueno, tenemos una
como les había comentado anteriormente, las herramientas están implementadas la idea de las herramientas es que los titulares de los proyectos puedan, los ayude digamos, a desarrollar de manera coherente y más fácilmente sus proyectos. Entonces, por eso hemos desarrollado todas estas herramientas y quisiera comentar sobre la herramienta de línea de base y adicionalidad, porque tenemos una nueva herramienta que fue publicada también hace poco. Esta herramienta básicamente define un procedimiento paso a paso para demostrar la adicionalidad, ¿no? En lo que es proyectos de gran escala, bajo esta nueva herramienta de adicionalidad, los desarrolladores deben identificar escenarios alternativos y luego implementar un análisis de barreras o un análisis de inversión, o ambos, si es que quieren, ¿no? Y si es obligatorio luego de eso, después de que hayan definido o implementar análisis de barreras o análisis de inversión o ambos, sí es obligatorio que implementen un análisis de práctica común en todos los casos. Esto es para proyectos de gran escala, y para proyectos de pequeña escala, esta nueva herramienta ha propuesto un enfoque simplificado de cómo demostrar la adicionalidad para, digamos, facilitar la entrada de proyectos de pequeña escala, y lo consideramos proyectos de pequeña escala, proyectos que generan hasta 10.000 toneladas de CO2 equivalente al año. Luego tenemos la herramienta de gestión del riesgo y permanencia. Ya les comenté un poquito antes sobre la importancia de poder gestionar, asegurar la permanencia de las actividades y gestionar el riesgo, pero un poco para entrar en mayor detalle de lo que ofrece esta herramienta, es básicamente, bueno, los proyectos deben diseñarse para mantener los beneficios climáticos a largo plazo, como ya les dije, y para eso esta herramienta lo que los va a ayudar a hacer es les da un marco metodológico para que les explica o los orienta en cómo evaluar el riesgo, qué posibles medidas si hay riesgos, ¿no? de posibles reversiones por distintos factores, qué posibles medidas de mitigación podrían tomar, y el mecanismo de reserva, ¿no? Que puede ser para proyectos del sector AFOLU, puede ser de entre 10 a 30% de los créditos que se emiten por proyecto van a una reserva del proyecto, y para el sector que no es AFOLU es 10%, ¿no? Entonces, pero tiene este mecanismo de reserva como medida de mitigación en caso de futuras reversiones, ¿no? De reducciones de emisiones o remociones de emisiones. Y lo otro importante que define esta herramienta es que los créditos tienen fecha de vencimiento. Los del sector AFOLU 3 años después de que caducan los proyectos, y los del sector sector no AFOLU 3 años, y el sector AFOLU 5 años, luego de que termine el proyecto. También tenemos la herramienta para evitar la doble contabilidad. Esta también es una herramienta bien importante, y básicamente lo que hace es define las reglas para asegurar que los créditos de carbono verificados sean emitidos una sola vez y no sean usados o reclamados más de una vez, ¿no? Entonces, esa también es una herramienta que deben implementar a la hora de desarrollar su proyecto en conjunto con la aplicación de la metodología y de los otros requisitos del estándar. También tenemos una herramienta para cómo demostrar el cumplimiento con los objetivos de desarrollo sostenible, que les había mencionado anteriormente. Como mínimo, cada titular de proyecto debe cumplir con 3 objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Y esta herramienta lo que provee son elementos técnicos para ayudar al titular del proyecto a identificar estas ODS con las que cumple su proyecto, ¿no? Que también tienen que estar alineadas con el contexto local, y también facilita el entendimiento de los requerimientos del programa relacionados a los objetivos de desarrollo sostenible. También tenemos una herramienta para lo que son las salvaguardas para proyectos que evitan la deforestación o degradación del bosque, o sea, proyectos REDD+. Y es una herramienta que deben utilizar para demostrar el cumplimiento con esas salvaguardas REDD+ o salvaguardas de Cancún, y establecen los criterios por los cuales se demuestra el cumplimiento de esas salvaguardas, y también incluye clarificaciones de cómo las salvaguardas deben ser interpretadas.
Entonces, todas estas herramientas nuevamente deben utilizarse y aplicarse en el desarrollo de su proyecto. Después hay estas otras 5. También hay una herramienta para demostrar la conservación de biodiversidad en proyectos que tienen que ver con conservación y restauración de humedales continentales. Entonces, esto aplicaría solamente para proyectos que utilizan esta metodología, ¿no? Y básicamente una herramienta que les da una guía en el diseño e implementación de la evaluación de los componentes de biodiversidad y del plan de monitoreo de biodiversidad. Después también hay una herramienta para que puedan elaborar el plan de monitoreo, reporte y verificación, ¿no? Que es un componente integral del proceso y del proyecto. También, importante, hay otra herramienta para demostrar cómo los proyectos no afectan negativamente el medio ambiente o a la sociedad, ¿no? Entonces, cómo se cumplen con esas salvaguardas. Y básicamente busca resaltar efectivamente los potenciales riesgos ambientales y socioeconómicos que puede derivar el proyecto, salvaguarda la prevención o mitigación de riesgos provenientes de cualquier intervención durante el proyecto y en caso de potenciales impactos negativos, o sea, es decir, se identifican los potenciales riesgos, se identifican potenciales medidas de mitigación para revertir estos riesgos de impacto negativo en la sociedad y en el medio ambiente, pero en el caso que hayan impactos negativos que no pueden ser mitigados, también esta herramienta establece que se deberán proporcionar medidas de compensación y también da una guía del tipo de medidas de compensación que se pueden proponer e implementar. Luego también tenemos una herramienta para lo que es el desarrollo metodológico y la aprobación de metodologías. Esto tiene que ver más, bueno, si es un proyecto digamos, que encaja dentro de los sectores que les comenté, que les mencioné, pero donde no existe una metodología, ¿no? Que aún tenga el estándar. Entonces, esta herramienta lo que les explica es cuál es el procedimiento que se debe seguir para que un tercero pueda presentar una propuesta de desarrollo metodológico al Comité Técnico de Biocarbon para su revisión. Cuáles son los pasos que se deben tomar, cuáles son los procedimientos y también explica cómo es el procedimiento interno propio de Biocarbon para desarrollar y aprobar nuevas metodologías. Y finalmente, bueno, la herramienta para categorías especiales que ya les expliqué anteriormente, cuáles son esas categorías y cómo se pueden aplicar, pero también hay una herramienta específica por si, que los puede guiar, ¿no? en identificar estos beneficios adicionales y cómo demostrarlos en sus proyectos a través de esta herramienta que les comento acá. Entonces, esas son las herramientas que tiene el estándar en la actualidad y que son todas públicas, están en la página web y la idea es que las tienen que utilizar y van a facilitar el trabajo. ¿Cómo funciona el proceso de certificación? Bueno, nuevamente estos son a la hora de desarrollar su proyecto, desarrollar el famoso PD, ¿no? Esos son todos los componentes que tienen que considerar en su documento de proyecto, que ya los he ido comentando durante la presentación. Creo que todo está acá, ¿no? Bueno, el tema de las fechas de inicio, la metodología que van a aplicar, cómo van a manejar la incertidumbre, la línea de base, la adicionalidad, etc. Digamos, esto ya todo lo comenté, pero acá están todos los requisitos que sí o sí tienen que ir dentro y estar demostrados dentro del documento del proyecto antes de pasar a la fase de certificación. Y este es un poco cómo funciona el ciclo de proyecto y de certificación con Biocarbon. El primer paso es evidentemente la apertura de la cuenta en el registro en Global Carbon Trace. El titular de la cuenta debe abrir una cuenta. Hay distintos tipos de cuentas. Hay la más utilizada bueno, no me acuerdo, creo que es la cuenta general. Deben primero abrir una cuenta y luego de abrir esa cuenta, y para abrir la cuenta hay una serie de procesos de documentación que tienen que entregar y hay un proceso de revisión de esa documentación para asegurar que se cumplan con distintos requerimientos internos de las políticas de Biocarbon. Una vez aprobada la cuenta,
el titular del proyecto ya podría preregistrar o listar su proyecto, como ven acá en esta parte de acá. Y para listar su proyecto o preregistrarlo, que es algo que recomendamos porque ya le da al proyecto visibilidad en una etapa temprana, deben tener una versión, puede ser una versión final del PD, del documento del proyecto, o puede ser una versión preliminar. O sea, en la medida de lo posible debe ser un documento con la mayor cantidad de información posible, ¿no? Bastante completo, pero que no haya sido validado, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es suficiente para que ustedes puedan solicitar el preregistro y automáticamente, es automático ese proceso. Ustedes, bueno, ya su cuenta ha sido aprobada, si ya quieren pedir el preregistro, simplemente se sube el documento del PD preliminar o final y automáticamente se lista el proyecto en el registro de Biocarbon. Entonces, siempre recomendamos eso para que tengan visibilidad en una etapa temprana. Bueno, luego, si ya el proyecto está avanzado, ¿no? Ya han concluido el desarrollo del documento de proyecto, sea el propio titular o se han contratado a un consultor, bueno, tienen que obviamente después contratar al organismo de evaluación de la conformidad. Después les voy a mostrar, pero trabajamos creo que son 9 o 10 con los que trabajamos, con los que trabajan con Biocarbon en la actualidad. Entonces, bueno, habiendo pasado ese proceso, ¿no? Habiendo pasado la validación, que nuestra experiencia de lo que vemos con algunos proyectos no puede demorar 6 meses o más, pero bueno, habiendo culminado el proceso de validación, ya estaría listo el proyecto para solicitar su registro y el OEC, ¿no? Organismo de la Evaluación de la Conformidad, completa lo que llamamos el reporte de validación y lo cuelga, lo sube al registro, al Global Carbon Trace. Entonces, los OECs también tienen cuenta en el registro, suben el reporte de validación y el titular del proyecto sube el documento del proyecto final. Y con ello ya pueden en ese momento solicitar el registro del proyecto a Biocarbon. Este proceso, Biocarbon se puede demorar hasta 90 días para dar una respuesta con relación al registro del proyecto. En promedio, dado la experiencia que tenemos, nos podemos demorar 60 días, pero digamos, el mensaje automático que reciben del registro es que podemos demorarnos hasta 90 días. Luego de que esté registrado el proyecto, se pasa a lo que es el proceso de verificación, que ya vendría a ser verificar que el organismo de evaluación de la conformidad verifique en campo efectivamente lo que se ha logrado reducir o remover en emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Para ese proceso, el proceso también puede demorar 6 meses, ¿no? Y luego, muy parecido al proceso anterior, presentan a Biocarbon el reporte de verificación, el titular presenta lo que se llama el plan de monitoreo final y con eso se solicita la aprobación o el registro de la verificación, ¿no? Y ahí también, nuevamente, Biocarbon, para revisar el reporte de verificación y el plan de monitoreo final, puede demorarse entre 60 a 90 días para aprobar y luego ya poder emitir los créditos de carbono verificados. Y ya habiendo emitido los créditos, bueno, están en la cuenta del titular y ya luego pueden ser transferidos o retirados, ¿no? En caso sean vendidos. Tal vez es importante mencionar que para el sector AFOLU los titulares pueden hacer verificaciones si lo desean cada año o cada 2 años, pero como máximo deben ser cada 5 años, como máximo. Y lo que es no AFOLU, o sea, energía, transporte y residuos, como máximo puede ser cada 3 años, pero pueden decidir hacerlo anualmente si así lo quieren hacer, ¿no? Y tal vez para comentar un poco de los tiempos que podrían darse en total, ¿no? Si es un proceso que se da de una forma eficiente, ¿no? Y todo está en orden, digamos, se podría demorar en registrar un proyecto 1 año o 1 año y 3 meses, ¿no? O sea, hemos visto consultorías de PDD que se demoran 3, 6 meses, luego las validaciones pueden ser 6 meses, nuestros procesos 3 meses, entonces estamos hablando de entre 1 año o un poquito más, ¿no? Siendo optimistas, ¿no? Y un poco la experiencia que hemos tenido. Entonces, este es el ciclo de proyecto. Estos son los formatos que deben presentarse. Todo eso está colgado en la página web. Tiene que, bueno, presentarse
famoso documento de proyecto que está en la mano izquierda, también el reporte de monitoreo, ¿no? Y también el plan de monitoreo, perdón, y también, también están colgados en la web los documentos que debe utilizar el organismo de evaluación de la conformidad para presentar sus reportes, ¿no? Entonces, se deben utilizar los formatos que están colgados en nuestra página web para poder presentar en cada paso y poder solicitar el registro o la verificación. Con relación a los organismos de evaluación de la conformidad, estos son con los organismos que trabajamos en la actualidad, son 11, perdón. Algunos de ustedes los deben conocer, AENOR tal vez, ICONTEC, APLUS, EPIC. Bueno, estos son los que con los que trabajamos actualmente. Si un nuevo organismo de la evaluación de la conformidad quiere trabajar con Biocarbon, tienen que cumplir con varios requisitos y aplicar. Hay un proceso de aplicación. La aprobación puede demorar hasta un mes, más o menos. Básicamente tienen que poder demostrar que están acreditados por un organismo de acreditación, miembro signatario del Foro Internacional de Acreditación. Tienen que poder mostrar que también son parte del programa de acreditación de organismos de verificación de emisiones de gases de efecto invernadero bajo los requisitos de las normas, de estas normas ISO que le presento a continuación. Tienen que demostrar que cuenta con un seguro de responsabilidad social, civil por $5 millones, demostrar, muy importante, el expertise del equipo en el tema que van a evaluar, tienen que contar con ese expertise y, bueno, otra serie de requisitos que deben presentar. Pero en la actualidad trabajamos con estos acá, entonces podemos trabajar con estos, pero si quieren trabajar con uno nuevo, tienen que pasar por ese proceso de aplicación. Migración de proyectos, rapidito, también también se permite la migración de proyectos de otros programas de carbono o del MDL, ¿no? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, si es un proyecto que está en el MDL o está en otro programa de carbono y quiere migrar por alguna razón, primero lo que tienen que hacer es, tienen que desarrollar un análisis de brechas o un gap analysis, un poco identificando en ese documento cómo difiere el proyecto, como está en la actualidad en el otro programa, con lo que tendría que tener para ser aprobado por Biocarbon. Entonces, desarrollan ese documento de análisis de brechas. También deben presentar primero se desarrolla ese análisis de brechas y se presenta a revisión por parte del equipo del Comité Técnico de Biocarbon junto con toda la documentación del proyecto. Biocarbon se puede demorar hasta 10 días para dar una respuesta, pero por lo general la respuesta va a ser, mira, cumples, ¿no? Puedes pasar o tienes que mejorar estos aspectos para poder migrar. Una vez que eso esté listo, ya podrían pasar a la siguiente fase, que es presentar, hacer la solicitud. Bueno, perdón, después tienen que pasar por un proceso de verificación, disculpen, y ahí el OS debe verificar que la validación anterior cumple con todos los criterios que debe cumplir, y luego ya pueden pedir el registro del proyecto, pero para poder pedir el registro de este proyecto que va a migrar, también tienen que demostrar que el proyecto ha sido cancelado en el otro registro, ¿no? No debe permanecer ahí. Eso como requisitos generales del proceso de migración, pero es bastante rápido. La evaluación por parte de Biocarbon tiene un costo, sí, de los $800, que le voy a mostrar después. Y luego lo otro importante tal vez comentar qué tipo de proyectos pueden migrar. Bueno, los sectores que les comenté, soluciones basadas en naturaleza, energía, transporte, residuos. Las fechas, pueden migrar proyectos del sector AFOLU que haya sido registrado en otro programa después del 1 de enero del 2015, o pueden migrar proyectos de energía, transporte y residuos cuya fecha de inicio del periodo de acreditación en otro programa de carbono sea a partir del 1 de enero del 2009. Bueno, eso como, sí, los puntos más importantes relacionados a la migración de proyectos. Ya tenemos algunos proyectos que han migrado, perdón, no pasa. Ahí. Estos son los proyectos que ya han migrado, que tenemos migrados en el registro de Biocarbon. Bueno, 2 proyectos del sector AFOLU, son 2 proyectos de ARR que migraron del MDL a Biocarbon. Y luego también tenemos 2 proyectos de energía renovable en Turquía, de energía eólica, ¿no? Que migraron del estándar GCC a Biocarbon. Y bueno, esperamos poder tener más proyectos que deseen migrar.
Ya, y con relación a las tarifas, que creo que es el último punto, estas son las tarifas del programa. Bueno, para abrir, y esto también está disponible en la página web, todo es público. Todo lo que les he mostrado hoy es público, el estándar, las metodologías, las herramientas, las tarifas, los documentos, todo es público. Pero bueno, para entrar un poco en detalle de las tarifas, para la apertura de la cuenta hay una tarifa de $300. Luego, para la inscripción del proyecto, que es cuando el proyecto solicita el listado, ¿no? O el preregistro, hay un costo de $270. Eso como, digamos, las primeras tarifas que se asumen. Y luego, pero las tarifas fuertes ya vienen para lo que es el registro de proyecto, el registro de las verificaciones, la emisión de los créditos y el retiro de los créditos. Entonces, acá a la mano derecha pueden ver las tarifas por sector. Para el sector AFOLU, ¿no? O de proyectos basados de soluciones basadas en la naturaleza, los costos van a variar dependiendo del volumen de los créditos que se espera anualmente. La primera tarifa relacionada al registro del proyecto. Entonces, por ejemplo, si tienen un proyecto de Red Más que al año proyectan evitar 300.000 toneladas de carbono, tendrían que multiplicar ese monto, bueno, o lo que esté en ese rango, ¿no? Por 7 centavos de dólar para obtener la tarifa del registro del proyecto, que es la primera tarifa, ¿no? Y luego para la emisión de créditos de carbono, solicitar la emisión de los créditos de carbono verificados, va a ser muy parecido, pero la tarifa varía un poco, ¿no? Como pueden ver a continuación, y ahí ya sería, digamos, multiplicar por lo que efectivamente han logrado reducir de acuerdo a su reporte de monitoreo. Y con eso, esas tarifas se pagan cuando se hace la solicitud de cada uno de estos pasos. Y luego está la tarifa del retiro de los créditos, que es la que ven al costado, que es de 2 centavos de dólar. Esa sí no varía. Y después tenemos las tarifas para otros sectores, que vendrían a ser energía, transporte y residuos. Esas tarifas sí son las mismas, no importa el volumen el tamaño del proyecto, son las mismas. Pero acá sí hay una tarifa, sí hay un paso más. Entonces se cobra por el registro del proyecto, que es muy parecido, o sea, el cálculo es igualito a lo que les comenté antes para FOLU, pero también se cobra el registro de la verificación. Cuando solicitan, cuando presentan, cuando ya se ha verificado el proyecto y presentan el reporte de verificación y el reporte de monitoreo final, también se cobra por ese registro de esa verificación. Y luego también hay un fee por la emisión de los créditos de carbono verificados y luego por los retiros, que están acá en la tabla, la segunda tabla que pueden ver. Y luego también los organismos de evaluación de la conformidad asumen ciertas tarifas. Esto lo comento porque a veces cuando ven este pliego, este cuadro de tarifas, los titulares asumen que también tienen que pagar las tarifas relacionadas a los organismos de evaluación de la conformidad, y no, esas tarifas le corresponden a los organismos de evaluación de la conformidad, que son básicamente cuotas anuales digamos, ser organismos que trabajan con biocarbon, ¿no? También hay un costo por apertura de cuenta, y luego, importante mencionar que si hay más de una revisión, o sea, si biocarbon debe pedirle al organismo de evaluación de la conformidad más de una revisión de lo que han presentado, ahí sí hay un costo. Y también la idea un poco de tener un costo es que incentivar a que lo que se presente inicialmente sea, digamos, bastante preciso y un buen producto para no tener que tener más revisiones y que se demore el proceso, ¿no? Entonces, esos son los costos que le pertenecen a los organismos de evaluación de la conformidad. Y tal vez el otro costo que no mencioné es para migración de proyectos, ¿no? Como les dije, hay una revisión preliminar para ver si el proyecto puede migrar o no, y tiene un costo de $800 que pueden ver acá, en el cuadrito de acá. Bueno, y creo que eso es todo. Sí, eso es todo. Disculpen que me extendí un poquito en el tiempo. Bueno, voy a dejar de compartir y abierta a escuchar comentarios, preguntas, etcétera. Gracias. Muchas gracias, Paloma, por esa excelente presentación. Ahora queremos ver si es que en el chat, si es que hay más preguntas. Vamos a dar un tiempecito.
¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, Sí. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo quería hacer un par de consultas que me quedaron respecto, en primer lugar, de los proyectos agrupados. Eh, Usted dijo que para un proyecto agrupado se tiene como que saber como las unidades posteriores que se van a agregar. No puede suceder que a lo mejor se pueda agregar en el futuro una unidad que no esté considerada. no. Tiene que estar ya considerada en el proyecto inicial. Ok, perfecto. Ujú. Lo otro, eh, cuando se habló de los 90 días hábiles de transición, a partir de la fecha de publicación del estándar, ¿cuál es el Sí, hito que marca estos 90 días hábiles? Como la fecha de entrega del reporte de validación, la fecha de firma del no. contrato con... Ah, ya, perdón. Sí, sí, si ya inició la validación, no es necesario que implementen el nuevo estándar. Eso sería, digamos, para proyectos que ya están registrados o que están en etapa de validación, no es necesario que hagan el cambio, ¿no? Sería para proyectos que están previo a eso. Sí, es una buena pregunta. No lo sé, déjame aclararla, no estoy muy segura cuál es el punto de partida. Pero lo que estoy segura es que si ya estás en la etapa de validación, no es necesario que apliques el nuevo estándar, porque digamos ya has avanzado, entonces puedes mantener el anterior. Pero sí, pero confirmo esto y te lo puedo contestar. ¿Nos puedes dar tu correo? Sí, creo que a mí me parece que el chat está desactivado. No, sí está activado, ¿sí? ¿No? Está activado, sí. Hemos estado compartiendo. Qué extraño. Eh, no, no me deja escribir. Quizás si es que usted me da su correo, yo le puedo hablar por interno. Sí, mira, ahí te puedo poner mi correo para poder aclarar esa parte. Perfecto. Ahí está. Gracias. Disculpe, una última consulta antes de pasar a la Sí, siguiente persona. Eh, Cuando se habla de la fecha de inicio del proyecto, se habló sí, que es la fecha de inicio de actividades de implementación que generan remociones o reducciones reales. Esto, sí. si hablamos, por ejemplo, un parque solar, un proyecto de energía, eh, equivale a la fecha de inicio de operaciones, como la fecha donde parte a suministrar energía a la red, o la fecha de construcción. No, es la fecha de construcción. O sea, el estándar nuevo lo define de esta forma. La fecha de inicio de actividades está marcado por las actividades de implementación digamos, las actividades que conllevan a que esté implementado el proyecto. Entonces puede ser la construcción de la planta, eh, si es un proyecto de reforestación, las actividades de plantaciones, etcétera, ¿no? Pero ¿desde cuándo empieza a contar cuando ya generas reducciones de emisiones? Sería el inicio del periodo de acreditación. Desde ahí recién, o sea, con esas fechas que puedes, digamos, ya contabilizar tus reducciones de emisiones. Pero la fecha de inicio de actividades tiene que ver con o sea, las actividades que conllevan a tener esa planta, ¿no? Que va a generar esas reducciones de emisiones. Y después ya cuando esa planta que está ya operando genera esas reducciones de emisiones, cuando empiecen a generarlas, esa sería la fecha de inicio del periodo de acreditación. Ok, súper. Así lo define el estándar. Sí. Ya, ¿Se, me se, queda se mucho más entendió? claro. Sí, perfecto. Muchísimas Ya, gracias. perfecto. No, gracias a ti. Parece que alguien más quería participar o parece que ya no. A ver, vamos a ver. Sí, aquí. Úrsula Castañeda. Hola, ¿cómo están? Ahí está. Hola, Úrsula. ¿Me escuchan bien? Bienvenida. Sí, perfecto. Sí, Hola. Mire, le quiero hacer una pregunta más que nada porque quiero entender un poquito la dinámica de ventas de créditos de carbono. ujú, Ustedes ya, supongamos yo como empresa, te quiero trabajar con ustedes, ¿cierto? Ustedes me empiezan a ayudar a reducir mi gases de efecto invernadero, ¿cierto? Una vez que yo logro reducir, después se generan los créditos y después yo puedo vender créditos en este caso. ¿Se puede hacer eso?
Nosotros somos el estándar, entonces tú tienes que cumplir con las reglas del estándar para poder, Y después, certificar tu proyecto. después yo podría comercializarlo. Correcto, sí, una vez que ya tu proyecto ha sido registrado, que se ha aprobado la primera verificación y emisión de créditos, esos créditos van a estar en tu cuenta en el registro de Global Carbon Trace. Y tú ya teniéndolos en esa cuenta los puedes comercializar. Es más, un comprador puede abrir cuenta en el Global Carbon Trace y, bueno, negociar contigo directamente y luego tú le transfieres los créditos a su cuenta en el registro. Esa es una forma. Otra forma, como lo comenté al principio, estamos integrados con plataformas virtuales que comercializan créditos de carbono, como Carbon Trade Exchange, creo que hablé de Carbon Place y Talo. Entonces, por ejemplo, si estarías interesada en colocar tus créditos en esas plataformas, también lo puedes hacer porque nuestras plataformas están integradas. Esa es otra manera de hacerlo. Y otra forma es... También una forma, una de las formas en que ustedes trabajan tiene que ver mucho con la biodiversidad. En el caso de que se puede hacer el tema, se puede en este caso yo estoy generando gases de efecto invernadero, invertir en temas de sumideros, trabajar con eso, suponte, no sé, humedales, quizás restauración, humedales, o eso no está dentro de la forma de lo que hacen ustedes. Y ahí podría compensar mis gases de efecto invernadero. ¿Se escuchó? Sí, sí. Paloma parece que Sí se escuchó, pero parece que Paloma está con algún problema de conexión. sí. Pero está... A ver. Algo le pasó con el micrófono. ¿Paloma? El tema es que dije así. No sé por qué ellos trabajan en biodiversidad, po. Estaba Patricia García Vázquez también, tal vez nos puede apoyar mientras Paloma se reconecta. Ahí volvió Paloma. Perdí la Ahí, conexión. Mil sí, no hay disculpas. problema. Ya volví. Úrsula, estabas diciéndome algo y se me cayó. Sí, a ver, no sé si se entendió lo que alcancé a explicar. Lo que pasa es que yo vi que ustedes trabajan, una de sus líneas también es trabajar en la biodiversidad. Sí, Entonces, si yo quisiera reducir mi gases de efecto invernadero, además quizás de trabajar en mi empresa, ¿cierto? Quisiera también trabajar con sumideros. En el fondo, no sé, pues, trabajar en la restauración de algún humedal que me pueda sí. ayudar a compensar. ¿Ustedes también eso se puede realizar? O sea, para biodiversidad hay que ver si las actividades que estás contemplando encajan dentro del estándar. Digamos, si tienes actividades de conservación en el área o restauración o de uso sostenible que puedan calificar bajo el estándar. Y sí, se podría ver, siempre y cuando, si tienes, o sea, lo que es importante acá comentar es que un proyecto, no sé si lo comenté antes, pero un proyecto de créditos de biodiversidad no se puede traslapar con un proyecto de reducciones de emisiones, de reducciones o remociones de carbono. No puede haber un traslape, sin embargo, en una misma área geográfica pueden convivir uno de carbono y uno de biodiversidad, pero no se pueden traslapar. Si por ahí va tu pregunta. Sí, en el fondo es si se podía realizar, en el fondo es como un tema compensatorio. Pues a lo mejor si mi índice de gases son muy altos, quizás podría yo trabajarlos en biodiversidad, no sé, en otra área, para poder en el fondo sumar crédito como en una inversión como paralela. No sé si se entiende. ¿Se puede hacer eso?
No entendí. O sea, ojo que biodiversidad son proyectos que conservan la biodiversidad, no tienen un componente de emisiones. Ah, ya. Sí, o sea, un biocrédito lo que mide es cómo la actividad conserva la biodiversidad o, digamos, conserva diferentes especies, tanto de fauna como de flora. Entonces, y no hay un componente de carbono ahí, es Ah, otra ya, cosa. perfecto. Sí, los Ya. créditos de biodiversidad no tienen nada que ver con los créditos de carbono, es Ah, algo ya. separado, pero sí, no sé, tú tienes un área donde estás, por ejemplo, haciendo actividades de conservación bajo un proyecto de carbono, por ejemplo, y tienes áreas que no has trabajado, ¿no? Se podría evaluar, y hay biodiversidad conservada, se podría evaluar para biodiversidad. Ya, súper. Muchas gracias. De nada. Joaquín, Hola, sí. Creo que lo que se refería a la colega, no estoy seguro, pero igual me entró la duda, es si es que el mismo proyecto podrían obtener certificación tanto en biodiversidad como créditos de carbono. Entonces, el mismo proyecto genera una conservación de biodiversidad y también el mismo proyecto reduce o captura carbono. Entonces, Ya, ok. si es que se puede hacer eso. No se pueden traslapar, pero sí puedes, por eso, si tú tienes un área donde, un área grande ¿no? Y en ciertas partes, por decirlo, isla, ¿no? En ciertas islas estás trabajando, tienes actividades que conservan el bosque, lo que fuera, y tienes otras áreas donde no estás implementando un proyecto de carbono y donde hay conservación, donde hay biodiversidad que está siendo conservada, sí podrías implementar un proyecto en esas otras áreas. O sea, pueden complementarse, pueden convivir, pero no pueden traslaparse. ¿Sí me dejo entender? Para aclararlo, entonces no puede haber un apilamiento de los certificados. No, no. Ok, En biodiversidad de carbono no. ok, Todavía es lo que un poco está establecido, ¿no? En el mercado. gracias. De nada. Parece que estamos por ahí con las preguntas. Bueno, agradecemos a Paloma Sarria por esta presentación tan completa. Agradecemos a los participantes. Y como les comentábamos en un comienzo, esta capacitación está siendo grabada y la presentación también va a estar alojada en la página web del Sistema de Compensación de Emisiones. Así que cualquier consulta o duda pueden llegar ahí o a través de nuestros correos que también van a estar alojados en ese sitio donde encontraron el link para esta reunión. Así que queremos agradecerles a todos y todos por esta instancia. No, Muchísimas muchas gracias. gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la oportunidad. Espero verlos pronto. Gracias. Muchas gracias también a todos y todas. Cuídense mucho. Gracias. Chao, chao. chao, muchas gracias.